hablar la palabra del Señor, pues está escrito, abre tu boca y yo la llenaré. Eso es precisamente lo que en este momento vamos a hacer. A predicar la palabra del Señor y vamos a hablar de la resurrección. Es de suprema importancia. Vamos a hablar de algo muy especial en este momento para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Vamos pues con este tema tan importante que para muchos es algo polémico, pero para nosotros los estudiantes y lectores de las Sagradas Escrituras es normal, porque creemos lo que está escrito en su bendita y santa palabra. Pero antes quisiera, hermanos y amigos, que leyéramos las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, orando primeramente y diciéndole al Señor que sea Él el que dirija en este momento nuestras palabras, nuestros pensamientos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en este momento, en este instante, para que su palabra, Señor, halle cabida en cada corazón. Y las personas que oyen sean edificadas para honra y gloria de tu nombre. Haga su obra magnífica, Padre mío y Dios mío, que cada persona sea motivado a la obediencia, porque nosotros vivimos es por tu gracia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces vamos a hablar sobre la resurrección, que es de suprema importancia. En 1 Corintios 15:13 la palabra del Señor nos dice lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Oh Dios. Y somos hallados entonces falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Jesucristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Muy bien. Gracias al Señor, hermanos, por la lectura preciosa de su bendita y santa palabra. Por el entendimiento, hermanos, y porque podemos entender que la resurrección de los muertos es increíble para el hombre natural, es decir, la persona que no conoce la palabra del Señor. Para ellos es increíble, algo que no se puede creer y que es imposible sobre la resurrección de los muertos. Así que la primera vez que un hombre oye sobre la resurrección de los muertos, simplemente rechaza la idea como algo imposible. Si un hombre es ignorante de las Sagradas Escrituras, no puede creer que todos los muertos vayan a resucitar algún día. Aún algunas personas que profesan conocer las Escrituras no creen en la resurrección de los muertos. Mire, estas cosas
traen desconcierto en el mundo evangélico. Que cómo es posible que personas que estudian las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, y que pueden creerla como está dicho en la palabra del Señor, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, como una persona no puede creer que algún día van a resucitar. Esto fue lo que los saduceos y religiosos, los saduceos de Israel, del pueblo de Israel. Y leemos en las Sagradas Escrituras, aquel día llegaron a él los saduceos que dicen no haber resurrección. Y le preguntaron diciendo, los saduceos procedieron proponiéndole al Señor Jesús un caso hipotético que ellos pensaban sería un problema en caso de haber resurrección de los muertos. El Señor Jesús le respondió señalándole dos errores que ellos habían cometido. Oiga, dos errores, ambos relacionados con el conocimiento de las Escrituras. En el versículo 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El error craso de un incrédulo es ser ignorante de las Escrituras. Y desde luego, si no conoce las Escrituras, tampoco puede conocer el poder de Dios. De hecho, esas son cosas que se caen de su peso. ¿Cómo puede una persona hablar de algo que no conoce? Entonces, de modo que si un hombre o una mujer no conoce las Escrituras ni el poder de Dios, pues naturalmente que no va a creer que los muertos vayan a ser resucitados. Sin embargo, la resurrección de los muertos es la verdad principal de la esperanza, óigase bien, del cristiano. Esta verdad está dentro del mismo núcleo del Evangelio, o sea, de las buenas nuevas de salvación. Mire que en el libro de Daniel, cuando uno lee en Daniel capítulo 12, aleluya, Daniel capítulo 12 y el versículo 2, la palabra del Señor nos dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Repito, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sí, Señor. Ese día será un día especial. Entonces, amados hermanos y amigos, la persona que quita la resurrección de su mensaje religioso está predicando un evangelio falso, sin buenas noticias, sin esperanza. Quitar la resurrección es poner al hombre al nivel de la bestia. Haberle quitado esta esperanza al apóstol Pablo hubiera sido quitarle su fe en Cristo,
Pero por el contrario, el mensaje motivador del apóstol Pablo es precisamente la verdad divina de que la resurrección es un hecho certificado, juramentado y probado por Dios. Por lo tanto, la persona que niega la resurrección no es un cristiano genuino. Hay otras doctrinas en las Sagradas Escrituras. Esta, sin embargo, es una de las esenciales y por ser increíble, es básica para la fe y la esperanza. Para que veamos la suprema importancia de esta doctrina, hermanos y amigos. Ahora el Espíritu Santo nos muestra lo fatal que sería si no hubiera resurrección de muertos. Recomiendo que leamos 1 Corintios 15, hermanos. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 12 al 20. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y sucesivamente en los versículos que leímos ahora, al empezar el tema. Ahora veamos esta escritura por partes. Sin resurrección no hay Salvador. Es decir, que si la resurrección de los muertos no es verdad, entonces la resurrección de Cristo no ocurrió. Esto quiere decir que el Evangelio tuvo su final. Sí, que se acabó, que no tuvo una certeza. Un Cristo muerto es una desilusión, un desengaño. Sin la resurrección de Jesucristo, también se deshace la doctrina de la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Oiga bien, seguro que Dios no puede ser retenido por la muerte. Sin la resurrección de Cristo, desaparece también la doctrina del sacrificio vicario del Señor. Y todavía el cristiano verdadero estaría bajo la condenación del pecado. Pero gloria a Dios que en el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Sin resurrección, nada hay que predicar. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Algo vano es algo vacío como una pompa de jabón que flota en el aire. Es sorprendente cómo forma una esfera perfecta y fascinante por sus múltiples colores, pero revienta y se deshace en un momento. No tiene nada. Así sería nuestra predicación si el Señor Jesucristo no resucitó vivo en carne y hueso. Pero alabado sea el Señor Jesucristo. El versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios. Sin la resurrección la fe es vana. Vana también es vuestra fe. Versículo 14. Cierto es que creer en un hombre muerto, todo sería vano. Su muerte demostraría que un hombre común, que desde la tumba a nadie puede darle vida eterna, también hubiera mostrado que era un farsante. Qué tristeza, mire. Pero él dijo que al tercer día, oígase bien, él dijo que al tercer día iba a resucitar, pero gloria sea su santo nombre. En el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Sin resurrección los profetas, los apóstoles y aún nosotros seríamos unos mentirosos.
y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Así es que si Cristo no resucitó entre los muertos, no solamente nuestra predicación sería vana, sino también la predicación de los profetas y los apóstoles. Todos seríamos partícipes de esas supuestas mentiras. Obviamente seguirían preguntas. ¿Quién sería el instigador y responsable de todo este supuesto fraude? ¿Mandó Dios a sus profetas y apóstoles a proclamar supuestas mentiras? Desde luego que no, 1000 veces no, hermanos. Uno de los atributos más sobresalientes de Dios en su santidad, su perfecta santidad. Luego entonces, si Dios es santo, tiene que ser verdadero, veraz. Sí, Señor. La resurrección que Dios anuncia tantas veces en la Sagrada Escritura tiene que ser verdadera. Bendito el nombre de Jesús. Bendecido sea el nombre de Jesús. El versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Oiga, sin resurrección no hay perdón de pecados. Y aún estáis en vuestros pecados. Así es que si la resurrección no es verdad, no solamente no tenemos Salvador, nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana y somos supuestos engañadores, sino que también nuestros pecados están irremediablemente sin perdonar. Pero gracias al Señor Jesucristo que esto no es así. Pues el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Bendito sea el nombre de Jesús. Si Cristo no resucitó, nadie más resucitará. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Lo dice el versículo 18. Luego entonces, si Cristo no resucitó, los creyentes están perdidos. No hay ninguno salvo. Oiga, también los que han muerto por la causa de Cristo, o sea, los mártires del Señor Jesús, perecieron para siempre. No. Mire, amado lector, escuche esto. Eso no es cierto, eso no es así. El versículo 20, lea conmigo, dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Así que es una realidad, amados hermanos y amigos. Porque si no hay resurrección, los cristianos estamos en peor condición que los incrédulos. Imagínense qué sería de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. ¿Sí? Entonces podemos notar la frase: si en esta vida solamente, es decir, si esta vida actual lo es todo y no hay nada más después de la muerte, entonces sí, los cristianos verdaderos seríamos los hombres, oiga, los más miserables. Pero gloria a Dios, porque está escrito: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. La muerte no lo pudo retener, hermanos. Pues la palabra del Señor dice: subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones
a los hombres. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús, por gracia, por amor y por misericordia. Entonces, decimos que no olvidamos que la doctrina de la resurrección es de suprema importancia y no debe faltar en la predicación, pues esta también era la predicación de los testigos que vieron con sus ojos al Cristo resucitado. Gloria al Señor. Leemos Hechos 4:33. Acompáñenme, por favor, hermanos y amigos, a leer aquí la palabra del Señor. Hechos capítulo 4. Bendito sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 33, que a la letra dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Oiga, sobre todos ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hechos 4:33. Así que el Señor resucitó al tercer día. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús con grande esfuerzo y gran gloria. Aleluya. Porque así son las cosas en Dios. Las cosas en Dios, hermanos y amigos, son de vital importancia, son creíbles, son comprobables. Y lo más importante es que si lo vivimos, podemos sentir en nosotros el poder de su palabra. Así que en este momento voy a orar por una persona, por alguien que pueda creer en la resurrección, que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Sí, porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea resucitado. Hermanos, hay versículos 1000. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es a escudriñar las sagradas escrituras, la palabra del Señor. Y que todo el mundo pueda saber, conocer a fondo la doctrina, mis hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Recibe al Señor en este momento, en tu corazón, en tu ser, en un arrepentimiento verdadero, y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, amados hermanos y amigos. Y comienza a asistir a una iglesia del nombre, una iglesia del nombre de Jesús, donde se predique la verdad. Sí, Señor, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Ya puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora.